Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en un nuevo año. Dios está vigilando cada nación de año en año. Los ciclos de Dios son anuales para la humanidad y por eso al comenzar un nuevo año en el calendario de Occidente, estamos en el primer mes del año 2026, debemos considerar las Escrituras. La Biblia es una lámpara que nos ayuda a conocer todo lo que está aquí en la tierra bajo tinieblas. Hay un príncipe de las alumbra. tinieblas. Es la palabra que nos alumbra. Sí, porque aquí en la tierra estamos en tinieblas. Así es, en tinieblas espirituales, en tinieblas que tienen que ver con la mentira, el engaño. El engañador, que es la serpiente antigua, sigue haciendo su obra destructiva en cada nación. Por eso tenemos que ir a las Escrituras, es la palabra profética más segura que podemos tener. Todo lo que está ocurriendo en el hoy, ya Dios lo había profetizado en el ayer. La Biblia habla de los acontecimientos proféticos del ayer que tienen hoy relevancia para el tiempo presente y lo que pronto sucederá en el mañana. Este año 2026 es un año muy significativo porque termina en 6 y el 6 es un número con un código muy bien establecido en el calendario de Dios, en el calendario hebreo, y hoy consideraremos todo ello. La Biblia, que es un libro de enseñanza, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, obtenemos la sabiduría que viene de Dios. Y las Escrituras dicen que no es de sabios considerar los tiempos anteriores, tiempos pasados, como mejores. Los mejores tiempos son el hoy y el mañana. El hoy tiene que ver con el presente, caminamos en fe. La fe es el tiempo presente y el futuro habla de Cristo en su regreso. Pero Dios está acelerando los tiempos. Todo el año pasado hemos visto cómo los días corrieron muy rápido. Empezó el año y ya terminó el año, pues este año será de mayor aceleramiento. Todo esto es conforme a la profecía. Jesucristo pronto regresará. Jesucristo viene a reinar y a poner orden en las naciones del planeta en la tierra, porque hay un desorden. Las autoridades no han podido establecer la justicia de Dios. Así que viene Jesucristo a hacer justicia y establecerá su reino desde Jerusalén. Por eso hay un aceleramiento de los tiempos. Los tiempos están corriendo de una manera muy rápida y los acontecimientos proféticos. Por eso debemos dar conocimiento de todo lo que está aquí registrado en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 43, versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, el 2025 ya pasó, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ya todo esto quedó en el pasado, no regresará. Estamos en el tiempo presente, los acontecimientos que están sucediendo en el hoy, desde el día 1 de enero, 2 de enero, hoy estamos 3 de enero. Acontecimientos del hoy. Tenemos que estar atentos a todo lo que está sucediendo en el mundo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7 de Isaías 44, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Dice Dios, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Es el trabajo de la iglesia cristiana. La iglesia es luz para alumbrar donde hay tinieblas.
Somos la voz profética de Dios en la tierra. Todo cristiano, hombre o mujer, en cualquier ciudad, en cualquier nación, que está en comunión con el Espíritu Santo, que está oyendo la voz de Dios, es un testigo. Dice el versículo 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. Somos testigos de Cristo. Cristo pronto regresa. La segunda venida de Cristo está a las puertas. Tenemos que hablar de profecía, tenemos que hablar de los acontecimientos del hoy, de todo lo que está ocurriendo y lo que pronto sucederá. Así que la iglesia está en la tierra para recibir la revelación dada por el Espíritu Santo y anunciar lo que está pronto a suceder. Otra palabra en el texto actual, en el Nuevo Testamento, lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 2, dice aquí, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios revela todo, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Todo lo que estamos hoy hablando a través de la revelación del Espíritu Santo confirmado en las Escrituras es por los tiempos que estamos viviendo, tiempos del regreso de Cristo Jesús. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. El mundo está en confusión, las noticias del mundo son alarmantes, cada día las cosas van de mal en peor en el mundo, la maldad del hombre se está incrementando, la injusticia, la corrupción, la violencia, estamos viendo mucha inseguridad y muerte en el mundo, porque el príncipe del mundo está atacando ciudades y naciones, gobiernos, está atacando la familia, está atacando muchas iglesias, así que el príncipe del mundo está en su obra, pero nosotros, dice la Biblia, aquellos que están en comunión con el Espíritu Santo estarán recibiendo conocimiento revelado. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hoy hablaremos del año 2026, un año muy significativo en la profecía por los tiempos proféticos que hablan del regreso de Jesucristo. Cristo prometió regresar y está a las puertas. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, por eso es importante el conocer la palabra de Dios en esos tiempos finales, todo lo que la palabra dice, porque todo lo que la palabra dice se va a cumplir. Así que es muy importante saber la palabra de Dios y qué Dios dice para estos tiempos. Hay mucho que hablar del 2026, pero realmente lo que significa en sí es una aceleración de los tiempos proféticos, porque Cristo está por venir, y este puede ser un año donde Cristo pueda venir por su iglesia. Hay tantos indicios de ello, como por ejemplo, en el año 26 es donde se cree que Jesús empezó su ministerio. También Juan el Bautista empezó su ministerio en ese mismo año, el año 26, lo cual estamos cumpliendo, de ser los números correctos, estaríamos cumpliendo 2000 años exactos de cuando Juan el Bautista y el Señor Jesucristo comenzaron su ministerio. Así que todo lo que pueda venir, no sabemos si vamos a pasar al 2030, pero hay una alta posibilidad que Jesucristo venga en este tiempo entre ahora y el 2030, porque estamos hablando de exactamente ya 2000 años de cuando Jesús vino a la tierra, murió y resucitó entre los muertos. Y así, por eso las cosas están empezando a acelerar. Vimos un indicio de eso el año pasado, cómo el tiempo se hacía como agua, cómo las noticias están acelerando,
el mundo político, el mundo económico, el mundo social. Están habiendo más guerras como nunca antes han habido todo tipo de catástrofes como sismos, terremotos, han habido hambruna, sequía y inundaciones, han habido homicidios, violencia que han sobrepasado cualquier punto que hayamos visto en el pasado. Así que por ello todo esto es indicio de que Cristo viene muy pronto. Jesucristo mismo dijo que a causa de los escogidos el tiempo sería acortado. Y como dice Lucas, ¿no? Cuando tú veas que todas estas cosas se están cumpliendo, levanta tu mirada al cielo, alza tu cabeza porque tu redención está cerca. Por eso tenemos que acudir al Dios de los cielos, el creador de cada nación, el creador de cada gobierno, el creador de la familia, porque Él es el único que nos puede ayudar en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Lo primero que Dios estableció en bendición al ser humano fue el alimento. Y por eso se habla de la economía del cielo, la economía de Dios. Jesucristo mismo, hablando de esta economía, Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de este pan nunca tendrá hambre, tendrá vida eterna. Esta es la economía del reino de Dios, la economía de Dios. Dios creó al ser humano con la necesidad de comer y lo primero que Dios estableció fue la comida. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto del Edén. Era un huerto de comida. Dios le dijo a Adán: mira, de todo árbol que está en este huerto podrás comer menos de uno. Dios apartó un árbol que no se debería comer, porque el hombre fue creado para tomar decisiones. El hombre tiene que tomar su propia decisión. Dios le dijo: de todo árbol comerás, menos de uno. Así que la obediencia a las instrucciones de Dios, a la palabra de Dios, es lo que nos da la bendición de Dios. Pero Adán le falló a Dios. Adán tomó la decisión equivocada y por eso entró el pecado, y por el pecado las maldiciones de enfermedades, de muerte prematura, de pobreza, de ruina, de deudas, todo lo que hoy habla la economía en crisis. Entró la maldición al planeta Tierra. Lo primero que Dios estableció en Adán fue el trabajo, porque había que trabajar. El hombre fue creado con la necesidad de comer, pero para comer hay que trabajar. Por eso en el trabajo está la bendición de Dios. A través del trabajo tenemos comida y en la comida podemos tener la salud del cuerpo, fuerza física para seguir viviendo en este planeta Tierra. Pero Dios determinó el diezmo de agradecimiento de todo lo que se trabaja. Y Dios está vigilando acerca de la obediencia a las leyes económicas de Dios, porque el diezmo tiene que ver con la ley de la economía de Dios. Así que todo esto está registrado en la Biblia y debemos conocerlo. Cuando un país está en las bendiciones de Dios, hay cielos abiertos y una buena economía. Tenemos entonces trabajo, empleo, tenemos para comer. Pero cuando los cielos se empiezan a cerrar, entonces empiezan a haber problemas económicos en ciudades y en naciones. Y la iglesia está en la tierra para alumbrar, para dar a conocer acerca de lo que está ocurriendo, y por eso predicamos arrepentimiento. Hay que arrepentirse de las malas decisiones que se toman, como la que tomó Adán. Hay que arrepentirse de todo pecado para entrar a la bendición de Dios. La iglesia en ciudad, en nación, está predicando el evangelio de Jesucristo, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Toda persona en la tierra que se arrepiente de estar apartado de Dios, de sus pecados, alcanza la misericordia de Dios. Y las Escrituras dicen que cada mañana, día con día, son nuevas las misericordias de Dios.
Dios está esperando el arrepentimiento de cada persona en la tierra, porque el hombre vive creyendo que lo que hace está bien, pero las consecuencias la estamos viendo. Hay tanto desorden, tanta violencia, tanta injusticia, tanta corrupción por el hombre mismo. Por eso hay que arrepentirse y se predica el evangelio de ciudad en ciudad para que toda persona pueda tener la oportunidad de arrepentimiento. Este año 2026 es un año de la predicación del evangelio. Dios estará acelerando la predicación del evangelio para el regreso de Cristo Jesús. Porque en la medida que avanza el tiempo, el desorden en el planeta Tierra es mayúsculo. Cada día las cosas están yendo de mal en peor. Así que solamente Cristo vendrá a poner este orden. Y este año 2026 es un año muy significativo. Así que todo comienza en el huerto del Edén, comienza en la buena economía de Dios, y la voluntad de Dios de año en año la podemos registrar en un versículo, o lo podemos identificar o conocer, mejor dicho, en el registro de la Biblia, 3 de Juan, versículo 2. Hay una triple bendición de Dios para cada año en cada nación. Es lo que dice 3 de Juan 2, y esta es la palabra que hemos usado para bendecir a todos los que escuchan y ven la voz de la alianza. Estamos bendiciendo a toda familia. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí tenemos la triple bendición: bendición espiritual, bendición de la salud física y la bendición financiera. Si Cristo no viene en este año 2026, necesitamos tener dinero para seguir viviendo en el planeta Tierra. Pero para tener dinero necesitamos trabajar, necesitamos tener un empleo. Y Dios es Dios del empleo, del trabajo. Por eso, para poder recibir esta triple bendición, tenemos que ir a Jesucristo. Solamente en Jesucristo está la respuesta del cielo. Por eso predicamos a Jesucristo, no religión. Estamos predicando la solución a todo problema del ser humano o de cada familia en la tierra. Jesucristo vino a ayudarnos como seres humanos. Ahora Jesucristo viene a rescatarnos y llevarnos de nuevo al cielo. Es lo que representará el número 6, que hablaremos como código más adelante. Sí. Pero Dios es Dios de la bendición económica. Las leyes que rigen la economía de Dios la podemos también encontrar registrada en un hecho cuando Dios se apareció a el siervo Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Dios hizo un pacto de bendición económica con Abraham, y ese pacto fue para su hijo Isaac y también para su nieto Jacob. Así que un día Dios se le acercó a Jacob cuando Jacob no tenía trabajo, no tenía empleo, no tenía para comer. Estaba en un lugar del desierto cuando Dios se le acercó. Dios se acerca a la persona en necesidad. Pero Jacob era hijo del pacto. Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, la descendencia de Abraham. Por eso tenemos que ir a conocer cómo viene la bendición de Dios a la tierra. Todo comenzó con Abraham, y Abraham es el padre de la fe. La Biblia dice hoy que todo cristiano, el que recibe a Jesucristo, ahora pasa a merecer las bendiciones de Abraham. O sea, que todo cristiano es heredero de las bendiciones que Dios estableció en Abraham. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Aquí están las leyes que Dios estableció, las leyes de la economía que tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la comida
tienen que ver con la protección, porque aquí en la tierra hay un enemigo del trabajo, el enemigo del dinero, el enemigo de la economía de Dios, es la serpiente antigua. Pero Dios ha prometido protección. Y aquí tenemos este pasaje en la Biblia, en Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 22, donde Jacob hace un pacto con Dios. Y este es el pacto que tenemos que hacer aquí en la tierra. Amigo, amiga que nos estás viendo, si este año es un año difícil o estás comenzando un nuevo año en dificultades porque no fue bueno el año pasado, bueno, pues hay que ir a las Escrituras. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Solamente hay que creer en lo que enseñan las Escrituras y aplicar esa palabra en nuestras propias vidas. ¿No tienes trabajo? ¿No tienes para comer? ¿Tienes dificultades económicas? ¿Estás en dificultades de deudas? Bueno, pues aquí está la solución. A esto vino Jesucristo a ayudarnos. Pero tenemos que ser sensibles a oír la voz de Dios, creer en las Escrituras y aplicarla en nuestras vidas. Si Cristo no viene en este año 2026, tenemos que seguir comiendo, tenemos que vestir el cuerpo, tenemos que trabajar, tenemos que seguir haciendo vida familiar, vida social, vida laboral. Así que necesitamos todo ello, por eso las primeras leyes que Dios establece son estas, que tienen que ver con el trabajo y la comida. En el Nuevo Testamento, en Segunda de Tesalonicenses, Dios dice que el que no quiera trabajar, pues que no coma, porque el trabajo es para tener para la comida. Y este es el pacto o el voto que hizo Jacob delante de Dios, y es válido este pacto para toda persona en problemas en la tierra. Génesis 28, del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí tenemos el lugar preciso del pacto, es el lugar que se llama Casa de Dios. Fue llamado Betel. Sí. Y hoy representa La iglesia. el lugar de congregación de la iglesia. Así es. Por eso la Biblia dice, traigan los diezmos al alfolí a mi iglesia y haya alimento en mi casa, la casa de Dios. Así que aquí está el voto que hizo Jacob. Hay que estar mirando acerca de la palabra de bendición para este año 2026. Así es, sí, es lo que significa Betel en hebreo, es Bet y El, es casa de Dios, y es lo que representa. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que Betel es la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén. Así que hay una conexión entre lo que es Betel y Jerusalén. Está conectada Betel, que es la casa de Dios, con Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, la ciudad de Jesucristo. Cristo regresa a reinar en Jerusalén. Aquí la Biblia dice que Jacob hizo un pacto, hizo un voto, diciendo, y de todo lo que me dieres, no tenía nada. Andaba huyendo de la casa paterna porque su hermano Esaú lo había amenazado de muerte y entonces tuvo que salir de la casa paterna. Y en el desierto, caminando en el desierto, Dios lo alcanzó allí. Es Dios quien alcanza a nosotros los seres humanos en nuestras necesidades. Entonces Jacob
no tenía más que la ropa que cargaba en ese momento, pero no tenía para comer, no tenía trabajo, no tenía nada. Hizo un pacto con Dios y Dios le respondió, porque Jacob tuvo trabajo, tuvo salario, tuvo riquezas, tuvo protección y es uno de los patriarcas señalados en la Biblia que debemos considerar. Pero aquí está el pacto que hizo Jacob: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De dónde viene el diezmo? Viene de Dios. Es Dios quien da el trabajo y el salario, que es dinero, para que tengamos el diezmo para entregarlo en la mano del Señor. Porque cuando ponemos el diezmo en la mano del Señor, se multiplica el dinero, se multiplican los bienes que Dios nos da. Si hemos terminado un año en las bendiciones de Dios, sigamos dando el diezmo para el 2026 para permanecer en las bendiciones económicas de Dios. Así que vamos prosperando de año en año cuando estamos cumpliendo con las leyes económicas de Dios, como es el diezmo, el punto de partida de la prosperidad económica de Dios. Todo viene de Dios: el trabajo, el salario y el diezmo. Lo que hacemos nosotros es obedecer las instrucciones de la palabra de Dios, porque Dios dijo en Deuteronomio 16:16, nadie se presente delante de mí con las manos vacías. Hay que presentarse delante de Dios con el diezmo y la ofrenda. Por eso todo viene de Dios, y Dios lo que está mirando es la obediencia del que recibe la bendición del cielo. Así que hay que pactar con Dios al comenzar este año 2026, porque no sabemos lo que nos depara todavía los próximos meses, pero necesitamos provisión, vestirnos y protección de un diablo que está al acecho. Sobre todo en tiempos de violencia e inseguridad necesitamos la protección. Por eso hay que seguir estas leyes de Dios. La Biblia nos enseña que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. A esto vino Jesucristo para ayudarnos a caminar en fe. El autor de la fe es Cristo Jesús, y el mismo autor de la fe vino al planeta Tierra para que todo hombre tuviera fe. Y la fe viene por escuchar de las Escrituras, de la palabra de Dios. Aquí tenemos a Jacob oyendo la palabra de Dios. Es Dios quien tuvo el encuentro con Jacob. Jacob oyó la palabra de Dios. Jacob entendió que era el hijo de la promesa, que habían promesas de bendición sobre su vida desde Abraham. Así que él hizo un pacto y Dios cumplió ese pacto. Así que Jacob fue hijo de obediencia. Hay que obedecer. Este año 2026 es un año para seguir escudriñando las Escrituras, no dejar de orar, porque a través de la oración recibimos revelación del Espíritu Santo, que es importante para caminar de manera especial este presente año 2026. ¿Por qué? Por el número 6. El 6 es un número muy significativo. Hay un código secreto que está establecido en el calendario hebreo, en el calendario que Dios estableció para la nación de Israel. Así que si Cristo no viene, hay que seguir trabajando y hay que seguir pagando el diezmo, porque en el diezmo está mi prosperidad. Pero si Cristo viene, debo estar preparado y debo conocer de la profecía. Muchas profecías hablan del 6. El pastor hablaba del 26. Cristo comenzó en el año 26 del calendario que tenemos en Occidente. Así que en el año 26. Así que también Juan el Bautista comenzó en el 26. Sí, es correcto. Entonces tenemos allí un significado acerca de la predicación del Evangelio.
Sí, así es. Y otra cosa, bueno, que el pueblo judío habla mucho del número 26 es porque así es como se escribe la palabra Dios en hebreo. YHWH tiene un valor de 26. Cada letra tiene un valor, son 4 letras y las 4 letras suman 26. Y por eso el número 26 es referirse a Dios mismo. Además es en la generación 26, después de Adán hasta Moisés y Aarón. Moisés y Aarón son la generación 26 y es cuando Dios dio su ley, los 10 mandamientos, la palabra escrita por Dios. O sea que desde los tiempos antiguos ya el 26 estaba siendo registrado como un número significativo para los acontecimientos proféticos. Hoy estamos en el año 2026 y en el calendario de Dios habla de este número 6. Vamos a presentar el alfabeto hebreo de las letras del alfabeto hebreo, porque las letras representan números. Esto es significativo porque las letras tienen que ver con un número que habla de profecía. Sí, esto se llama gematría, donde son 22 letras que tiene el alfabeto hebreo y cada letra tiene un valor X. Y para este caso es la letra Bab, es la que tiene que ver con el número 6, que en realidad el 6 está hablando de lo que es el hombre, porque Dios hizo al hombre en el 6º día de la creación y lo hizo imagen y semejanza de Dios. Tenemos también a Jesucristo, que Él padeció 6 horas en la cruz. Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde cuando murió, pasaron 6 horas. Y eso nos habla de el amor que Dios nos tiene para toda la humanidad. Por eso el 6 tiene que ver con el hombre en la tierra y estamos en un tiempo donde Dios está mirando a cada hombre en cada ciudad, en cada nación, para su salvación. Dios es Dios de salvación, pero el hombre en la tierra, muchos están en pecado y están apartados de Dios. Pero Dios ama a la persona, ama al pecador. Dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Se refiere a los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Jesucristo, hay que creer en el Evangelio. Por eso este año 2026 es un año donde Dios va a intensificar la predicación del Evangelio. Veremos muchos avivamientos en iglesias congregacionales en diversas ciudades y naciones para que a través del Espíritu Santo se salga a predicar el Evangelio como nunca. Es un aceleramiento de la predicación del Evangelio que está fomentado todo por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo moviendo la iglesia en la tierra por los tiempos proféticos. Cristo regresa por el hombre. El 6 es número de hombre. Cristo viene por personas. Así que hay una identificación con este número, el número 6. Y dice la Escritura que en Apocalipsis está registrado el hombre de pecado. ¿Puedes hablar del 666? Sí, lo vemos también con en los números romanos. Por ejemplo, el sistema numérico romano que usa letras. Entonces, por ejemplo, tenemos los últimos 6 dígitos te da 666. Tenemos, por ejemplo, la letra D. La letra D vale 500. Después sigue la letra C, que es la que vale 100. Ahí van 600. Luego tienes la L, que es 50. Luego tienes la X, que vale 10. Ahí van 60. 660 está allí. Y luego tienes la V,
la V o B de vaca que vale 5 y la I mayúscula que vale 1. Y ahí tienes los otros 6. Y en total esos seis letras nos da 666, que es ahora sí que es el sello de la bestia. Sí, y Dios dijo en Apocalipsis, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Habla del 6. Y su número es 3 veces 6. 666. Sí, ahorita podemos decir que es un buen número porque nos habla de Dios en el hombre. Por ejemplo, partimos de que Dios es trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Al igual que nosotros, somos también tres en uno. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, pero somos uno. Y de esa misma manera, eso es lo que refleja el 666, es decir, es hablar de Dios en el hombre. Claro que cuando venga la gran tribulación, es el número que va a usar el diablo para sus propósitos. El diablo es un imitador. Dios establece... Imitador y mentiroso. Su palabra en bendición, pero el diablo tergiversa la palabra, copia la palabra. Miente. Y usa la palabra para engañar y mentir. Es el peligro de la tentación. ¿Por qué es peligrosa la tentación? Porque el engañador usa la misma palabra de Dios para perturbar. Es lo que usó el diablo con Eva. Usó la palabra de Dios. Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol morirás. El diablo le dijo a Eva, no morirás. No morirás. O sea que el diablo contradice lo que Dios dice. Así que por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos ayuda a diferenciar entre la verdad y la mentira. Tenemos que estudiar hoy mucho del libro de Apocalipsis, un libro de revelación por el Espíritu Santo. Así que estamos en un año donde Dios estará mostrando secretos y misterios que tienen que ver con este año presente. Ya estamos viendo un aceleramiento desde que comenzó el presente año 2026 y solamente van 3 días. Así que todavía habrá otros acontecimientos sorprendentes sobre la tierra. El año 2026 tiene que ver también con el año hebreo 5786 y coinciden. Sí, vemos los dos terminan en 6, solamente que pues nosotros estamos en las décadas de los 20, en cambio el pueblo judío sigue en los 80, y los 80, el número 80 es hablar de la letra Pei, y esa letra nos habla de la boca, de profetizar, de hablar la palabra, tocar la trompeta, en fin, es lo que nos habla de la boca, ¿no? De hablar la palabra de Dios. Ahora, hablando de la letra Bab, que es 6, significa en sí un gancho divino. Bueno, el gancho divino es la forma que tiene esa letra, es como un gancho. Y se le dice gancho divino porque da una conexión, es lo que significa en sí, conexión, unidad o unión, o también continuación. Como y eso, la escalera que estamos viendo en la imagen que conecta la tierra con el cielo. Sí, a eso iba también. Por ejemplo, en Génesis 1:1 es la parte, bueno, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra en Y le dicen, esa sería la letra Bab. Es lo que conecta el cielo y la tierra. Entonces, por eso lo que sucede en el cielo sucede en la tierra, lo que sucede en la tierra sucede también en el cielo. Hay una conexión entre uno y otro. Y fue lo que sucedió hace 21 siglos atrás, cuando Dios el Padre envió el gancho divino, envió a Jesucristo, sí, a conectar la tierra con el cielo. Sí, de hecho, nadie conoce del cielo más que Jesucristo, y Cristo vino a dar conocimiento del cielo. Por eso los 4 evangelios registrados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de las enseñanzas de Jesucristo. Sí.
los sermones que Jesucristo empezó, las bienaventuranzas, son misterios y secretos del cielo. Así que en Jesucristo tenemos esa conexión divina. Sí, de hecho, en el tabernáculo había una parte que se llamaba moldura de plata, que eran postes que, donde se pasaban todas las cortinas del atrio. Y entonces tenía que estar clavada con una estaca cada una de esos postes, pero en la parte de arriba, abajo era una base de bronce, pero arriba tenía plata, una moldura de plata, que es donde pasaba la cortina, y era lo que unía todas las cortinas del atrio, del templo. Y eso es lo que nos habla precisamente de Jesucristo, porque Él vino a conectarnos, a redimirnos, y no es casualidad que sea de plata esa moldura, porque la plata significa redención, y es lo que vino a hacer Jesucristo. Él vino para morir por nosotros, para que nosotros fuésemos redimidos por Él y todos tengamos una esperanza de pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y hoy es posible gracias a Jesucristo. Fue el propósito de Dios el Padre al enviar a su Hijo Jesucristo por primera vez al planeta Tierra. Tiene que ver con la primera venida de Cristo. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Todo lo que se perdió en Adán y su pecado, ahora Jesucristo rescataba a los hombres pecadores. Jesucristo, considerado como el postrer Adán, Él vino a conectar al pecador con el cielo. Por eso hay que arrepentirse. El pecador no puede entrar directamente al cielo. Tiene que arrepentirse de estar apartado de Dios. Y el único camino que conduce al cielo es Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, el único camino, soy la verdad, no hay otra verdad, y soy la vida eterna. Solamente en Cristo tenemos vida eterna en el cielo, porque si no recibimos la vida eterna, la persona en la tierra que ha nacido en el planeta Tierra y camina apartado de Dios, cuando llega a morir esa persona, se va a la condenación eterna. En lugar de irse hacia arriba, se va hacia abajo, a donde está el infierno, y estará allí el lago de fuego. Por eso Cristo vino como el Salvador, a salvar a los pecadores, a rescatarnos. Es el gancho divino, es lo que representa el número 6. Cristo vino por los hombres para llevarlos al cielo. Y Cristo prometió regresar por personas. No viene por edificios, no viene por construcciones humanas, no viene por religiones o denominaciones, viene por personas. El número 6 representa personas, y por eso la iglesia está en la tierra para predicarle a las personas. Estamos preparando el camino del Señor. En el año 26, Juan el Bautista comenzó su ministerio, Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y es el trabajo de la iglesia. Por esto este año 2026 es un año profético para la iglesia cristiana, para alcanzar al pecador y llevarlo al cielo. Por eso la palabra escrita en Romanos es importante, cómo este proceso tiene que suceder en el hombre pecador, tiene que creer y confesar a Jesucristo, tiene que recibir el Evangelio de Jesucristo, porque al creer y confesar tendrá la vida eterna. De esta manera la iglesia cubre la tierra. Hoy en día estamos en el tiempo de la tecnología de la comunicación, sobre todo en este siglo XXI. Estamos en el tiempo del internet, de las redes sociales, en el tiempo de los celulares. Hay que predicar a Jesucristo. Por eso tenemos que intensificar la tarea encomendada por Jesucristo, porque es profético, sobre todo
en este año 2026. Dios te estará, amigo, amiga, si eres creyente en Cristo, te estará renovando, restaurando, te estará rejuveneciendo. Este es un año de rejuvenecerse en el Señor. Mira lo que sucedió con Abraham. Abraham se mantuvo firme en el llamado, firme en la visión. Por eso Dios está obrando hoy con los creyentes. Estamos en el mejor tiempo de la predicación. Sí, no hay que olvidar lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna otra persona que lo haya dicho, pero Jesús sí lo dijo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no hay variación en él. Todo lo que dice Dios en su palabra es verdad. Así es. Tenemos que trabajar intensamente en este tiempo. Todos los que somos pastores debemos tomar muy en serio esta profecía, no estar mirando lo que estará sucediendo en el mundo. Todo ello es parte del cumplimiento de las señales establecidas por Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Señales que tienen que ver con los elementos de la naturaleza. Habrán guerras, habrá violencia, habrá muerte, todo ello está profetizado. Pero ahora en este año tenemos que intensificar la predicación del Evangelio. Dice la Escritura en Mateo 24, 14, que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿este año puede ser o podría ser el tiempo del fin? Claro que sí. Así estamos tan cerca del regreso del Señor. Mateo 24, 14 es la palabra profética que tiene que ver con el regreso del Señor en el tiempo del fin. Y estamos en una generación del siglo XXI donde la iglesia tiene todo el alcance para predicar el Evangelio de Jesucristo hoy en día. Es tiempo de levantarse espiritualmente hablando y estar en comunión con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y hablar de Jesucristo. Hablemos de Jesucristo en la familia, en el trabajo, en la calle, porque lo que la persona necesita es a Jesucristo. Cristo es el camino de la tierra al cielo. Así es, el único camino. El único camino. No hay otro. Mañana no olviden nuestro servicio online, 12 del día. Así Les es. amamos. Feliz año 2026. Bendiciones. Felicidades. Dios les guarde y les bendiga.